oficiales que se dan en los medios de comunicación, se hace una diferenciación en la que yo en algún momento también incurrí, sobre el Yunque y Calderón, y cómo el Yunque va a ser expulsado del PAN, como lo vaticina el doctor Rodríguez Araujo en la elección de marzo. Yo no estoy seguro de eso. Es más, afirmo categóricamente que el Yunque va a seguir en el PAN como lo está en el gobierno de Calderón. Y me atengo a los hechos. Platicando con un allegado a Felipe Calderón el año pasado, antes de la toma de posesión, me decía que estaban integrándose listas negras sobre los funcionarios del gobierno federal que son militantes juramentados del Yunque, y que el propósito era echarlos del gobierno federal apenas asumiera la administración Calderón. Él se aproximó a mí para que yo, al fin, con 2 libros sobre el Yunque, le ayudase a integrar justamente esas listas negras. Evidentemente le aclaré que yo no soy protagonista de un episodio de eso, simplemente como periodista yo no podría auxiliar en ese empeño, pero que me importaba mucho saber qué es lo que estaban haciendo los calderonistas respecto de este ajuste de cuentas con los militantes del Yunque. Le dije que mejor hablara con quienes saben más del Yunque, porque son ni más ni menos que militantes del Yunque. Le dije, ¿por qué no le preguntas a César Nava, secretario particular de Calderón, sobre los militantes del Yunque que están en toda la administración de Fox, ya de salida? Y le di el teléfono de otro personaje que seguramente le podría ayudar, que era también militante del PAN. Pasaron unas semanas y le pregunté vía correo electrónico que cómo iba el asunto de la integración de las listas negras de los militantes del Yunque. Y me respondió que iba bien y que había muchos más de los que ellos mismos habían considerado, y entre ellos muchos de los que yo menciono en mis 2 libros. Pero me aclaró una cosa que es muy relevante. La guerra no es contra el Yunque dogmático, la guerra de Calderón. Con ellos se puede trabajar, y entre ellos mencionaba a César Nava. La guerra es contra el Yunque pragmático de Manuel Espino y su grupo, como en efecto ha venido ocurriendo. Es decir, a mí me quedó más que claro ese acerto de este personaje allegado a Calderón, que la guerra que mantienen y que van a seguir manteniendo sin duda Calderón y su facción no es contra el Yunque. Tan no es así que personajes del Yunque, personajes juramentados, están hoy en prominentes posiciones de poder también con Felipe Calderón, y voy a mencionar nombres, además del de César Nava, secretario particular, ni más ni menos, y prospecto para ser presidente nacional del PAN, con lo cual, de ganar, sería el tercer presidente del PAN de un militante del Yunque juramentado, por supuesto. Pero además de César Nava, está este personaje hoy estratégico en el embate, en este plan estratégico contra el gobierno del Distrito Federal, que se llama José Luis Luege Tamargo, el penúltimo presidente de DIAN, de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, esa estructura mediante la cual el Yunque penetró de manera contundente al Partido Acción Nacional. Y conjunto con Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua, expresidente del PAN en el DF, está el hijo del jefe nacional del Yunque, de Bernardo Ardabil Vigón. 2 nombres. 3. Cecilia Romero Castillo,
comisionada del Instituto Nacional de Migración, militante juramentada del Yunque y expresidenta y fundadora de ANSIFEM, Asociación Nacional Cívica Femenina, que no está ahí solamente por darle un carguito, porque no es un cargo menor. Es la responsable, por ejemplo, de articular una estrategia de contención de los visitantes y defensores de derechos humanos que vienen, por ejemplo, a documentar para denunciar internacionalmente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas. O para encubrir, inclusive, como lo hizo también a Carlos Abascal desde la Secretaría de Gobernación, al cardenal de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, Norberto Rivera. No están ahí solamente por ser amigos desde hace mucho tiempo en el PAN, sino porque cumplen una función estratégica para el propio Calderón y son militantes del Yunque. De manera que, aún, fíjense, aún siendo Germán Martínez, que hasta donde yo sé no es militante del Yunque, uno de los prospectos y que de instruirlo Calderón seguramente tendrá muchas posibilidades de ganar la presidencia del PAN, tampoco hay garantía de que no habrá en el PAN una conducta distinta a la que ha observado un presidente del PAN como Manuel Espino. Los conozco, tanto a César Nava como a Germán Martínez. No hace mucho platiqué con los dos para mi libro, y eso lo publico en mi libro. Algo que me parece inclusive más delicado todavía, que no tiene que ver solamente con el PAN, sino que tiene una repercusión en la sociedad, y es la que Calderón va a decidir quién va a encabezar al PAN. Y no es un dato menor, porque no solamente es que Calderón, por su decisión, ponga a quien debe ser el presidente de ese partido político, porque eso se va a reproducir en muchísimas otras candidaturas, y eso me parece que sí es una involución.